Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com y aquí en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bueno, hablamos de un montón de cosas y en general, a veces le doy demasiadas vueltas a algunos temas y luego dejo otros de lado y de repente me doy cuenta y digo, oye, pues hace tiempo que no hablo de este tema. Entonces hoy voy a hablar de algo relacionado con el descanso, con el sueño. Pasamos de media unas 6, 7, 8 horas descansando. Preferiblemente deberíamos de estar 8, 7, aunque muchas veces no nos es posible. Y algo que está relacionado con esto es la forma, no solamente en la que nos acostamos, sino también en la que nos despertamos. O sea, el despertador. Muchas veces el despertador es algo que, por así decirlo, nos fastidia un poco la mañana, nos despierta sobresaltados, con ansiedad, con pocas ganas de empezar el día a día. Bueno, esto suele ser básicamente lo habitual. Evidentemente podemos mejorar un poco la rutina del día a día, podemos mejorar ciertos hábitos y mejorar ese despertar. Pero hay ciertas herramientas que se están poniendo bastante de moda, como son los despertadores solares, que les considero bastante interesantes principalmente porque, lo ideal es cierto que es acostarse al oscurecer y despertarse con la luz del día, pero pensándolo bien, siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos así? O sea, normalmente tenemos horarios en los cuales nos acostamos cuando ha oscurecido, pero ya hace bastantes horas, y nos levantamos muchas veces, por no decir la gran mayoría de veces, cuando el sol todavía no ha salido, o sea, cuando quizás todavía no hay ni siquiera claridad. Es cierto que depende mucho también de la época del año, porque, por ejemplo, si estamos en verano, lo más normal es despertarse y que ya haya claridad, pero en invierno es más complicado. Y además, la sociedad actual rompe este esquema por completo. Si tenemos un horario en el cual nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, o por ejemplo, tenemos días en los cuales nos tenemos que quedar hasta tarde trabajando y llegamos a casa muy tarde, con lo cual tenemos que cenar, sabemos que quizás no es lo óptimo, pero no nos queda más remedio, pues lo más probable es que tengamos horarios un poco desajustados, pero siempre se pueden mejorar algunos aspectos. Es cierto que yo aquí lo que considero más importante es el hecho de tener unos horarios más o menos fijos, da igual que te cuestes a las 10, a las 11, a las 12, pero que sea más o menos siempre esa hora, y la hora de levantarte más o menos que siempre sea estable, no que por ejemplo cambie los fines de semana de manera bastante brusca, porque entonces luego te requiere más tiempo el hecho de conciliar mejor el sueño, descansar más y todo eso. Entonces, como digo, hay herramientas, hay alternativas que se están viendo cada vez más, que se están poniendo muy de moda, y una de ellas es el despertador solar. El funcionamiento de este es bastante simple, o sea, realmente son despertadores que simulan de una manera gradual y lo más natural posible el amanecer de un nuevo día. O sea, lo hacen con luz que emiten muy poco a poco, que se puede incluso regular porque quizás haya personas un poco más sensibles que esa mínima luz ya les despierta, entonces, como digo, se puede regular y se puede ajustar esa intensidad. Y lo suyo es programarles para que nos vayamos despertando poco a poco. Por ejemplo, si nos despertamos a las 7 de la mañana y sabemos que a las 7 todavía es de noche, todavía hay oscuridad, pues evidentemente lo que podemos hacer es ajustarlo para que poco a poco, a las 7 menos 20, vaya emitiendo un poco de luz. Un poco de luz que no nos despierte todavía, pero que sí que nos vaya preparando, ¿no? Luego esta luz se va incrementando poco a poco y cuando va acercándose esa hora en la cual ya queremos estar despiertos o nos queremos despertar sin un sobresalto, de repente, pues el despertar se hace bastante más agradable. También lo que hacen es que emiten ciertos sonidos naturales, relajantes, como si fueran olas, pájaros, naturaleza, cosas de estas que también, no es la típica alarma con una música estridente o con un pitido que nos pasa a los oídos, estas cosas. Esto lo considero una herramienta bastante buena, sobre todo para mejorar la calidad del sueño, pero no todos son iguales y lo sé que simulan mejor el efecto de la luz natural. Esto es bastante importante, más que nada porque si tenemos un despertador que sí que va emitiendo poco a poco luz, pero realmente no es una luz que se parezca más o menos a la luz que podemos tener en el día a día, como por ejemplo si durmiéramos con las ventanas o con las persianas abiertas, pues es una luz que, más que favorecer ese despertar, lo que va a hacer es interrumpir el sueño y vamos a descansar todavía peor. Por lo tanto, es importante elegir si optamos por un despertador de este tipo, que ya digo, no es que sea necesario, pero es una buena herramienta, pero que sea uno de bastante buena calidad en ese aspecto. Yo os voy a dejar en las notas del episodio uno que recomiendo bastante, pero al final del episodio os doy también unos consejos generales para utilizar este tipo de cosas. Lo que digo, realmente esto es una buena herramienta, pero tiene sus puntos en contra. Si dormimos con otra persona y tenemos horarios diferentes,
es algo molesto porque si yo me levanto a las 7 y la otra persona se levanta a las 9, pues evidentemente se va a despertar cuando yo también tenga el despertador puesto, porque es una luz que al final ilumina bastante. Entonces, claro, además si tiene sonidos como pájaros o olas o lo que sea, bueno, pues no es muy agradable. Evidentemente estamos en la misma situación si utilizamos un despertador más convencional, pero un despertador convencional lo que tiene, por así decirlo, es que lo podemos poner muy muy bajito, simplemente para despertarnos y ya está, lo quitamos rápidamente y no tiene esta luz, que esta luz es, por así decirlo, como para despertarnos ya de forma completa. Entonces, ese quizás es el punto negativo si descansamos con otra persona que ilumina la habitación y claro, esa persona no quiere levantarse porque se levanta más tarde y entonces eso es problemático. Luego nos puede ayudar un poco a mejorar la rutina diaria, pero si no tenemos unos horarios más o menos estables, como digo, y descontrolamos factores como son el ejercicio físico, como son, por ejemplo, la alimentación que llevamos, las horas a las que comemos, realmente este tipo de despertadores no nos aportan ningún beneficio. Quiero dejar esto claro, más que nada porque es cierto que aunque esté de moda, aunque es una herramienta que está bien, no deja de ser un despertador que sí, que emite luz gradualmente, que nos va despertando poco a poco, pero claro, a ver, por mucho que utilicemos eso, es igual que, por ejemplo, cuando me llega una persona y me dice, utilizando este suplemento voy a perder grasa, pues a ver, si controlas el tema del entrenamiento y el tema de la alimentación, seguramente te ayude un poco, pero no quiere decir que porque no lo tomes no vayas a perder grasa. Realmente es un extra que te puede apoyar simplemente un 1%, un 2%, y que en la mayoría de casos no es necesario. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Si tienes unos horarios más o menos estables, haces ejercicio físico con regularidad, te alimentas bien y tienes unos horarios de sueño más o menos buenos, que te acuestas a una hora decente, duermes tus 7-8 horas o las horas que puedas y te despiertas sin ningún tipo de problema, lo más probable es que no necesites este tipo de despertadores. Muchas veces es cierto que nos lo intentan vender como que es la panacea, como que es la última moda, como que si no tenemos uno de estos, pues vamos a descansar peor y no tiene nada que ver. Realmente, al final, es un cúmulo de cosas. Si hacemos el resto de cosas mal y tenemos ahí el despertador, pues sí, muy bonito, muy bonita la luz que nos despierta por la mañana, pero poco vamos a hacer. O sea, no va a mejorar la calidad de nuestro sueño si nos acostamos a las 3 de la mañana. Y luego, por último, también hay que recordar que lo más importante es exponerse a la luz natural las primeras horas del día. Esto, más que nada, porque nos regula de manera interna los ritmos circadianos. Y si además acompañamos esto con unos buenos horarios de comidas en los cuales no comemos o no cenamos, mejor dicho, muy tarde y nos vamos a la cama con el estómago lleno, pues mejor que mejor, porque vamos a descansar bastante bien. Además, como digo, si tenemos unas 7-8 horas por delante, lo más probable es que nos levantemos descansados. Eso es importante también, evitar las pantallas de luz azul, leer un poco por la noche, suele ser bastante relajante y hace que también conciliemos el sueño mejor. En definitiva, hay muchos aspectos a considerar. Os dejo también en la página web, en el inicio, tenéis una guía rápida de cómo mejorar la calidad del sueño, de cómo mejorar los ritmos circadianos. También hablo ahí de este tipo de despertadores solares. Así que bueno, tenéis una guía bastante completa ahí en el inicio de la página web, en ivyamazares.com. Y simplemente nada, quería comentar esta herramienta hoy, me parece muy chula, muy interesante, ya que bueno, a día de hoy tenemos horarios que no nos permiten despertarnos y acostarnos de la manera natural, o sea, de la manera que nos lo regula el sol, por así decirlo, la luz del día a día, y con esto nos puede ayudar un poco. Ya digo, es un pequeño añadido, si hacemos el resto de cosas bien, pues seguramente sea beneficioso, pero ni mucho menos es algo necesario. Así que, bueno, espero que te haya resultado interesante el episodio. Si ha sido así, como siempre te digo, valoro mucho que lo compartas con un amigo, una captura de pantalla, se lo envías por WhatsApp, por donde sea. También puedes dejarme una valoración positiva en Spotify, Apple Podcast, donde me escuches. También me ayudas un montón con eso. Y nada más, nos escuchamos sin más ya aquí en 7 días en Café y Hierros, con más temas diferentes y hablando sobre todo de cómo mejorar la salud y el entrenamiento. ¡Chao!